Vamos a empezar a trabajar la sexta unidad del programa EAR Chile de tercero medio. El tema que vamos a desarrollar corresponde a la reforma religiosa. Dentro de la reforma religiosa vamos a trabajar las siguientes temáticas que son importantes a desarrollar. En primer lugar, vamos a ver la definición de lo que corresponde a la reforma propiamente tal, quiénes van a ser los principales personajes involucrados en este proceso y posteriormente vamos a ver cuál es la reacción que va a tener una de las instituciones más criticadas durante este proceso, que va a ser la Iglesia Católica. A esa reacción de la Iglesia Católica nosotros la vamos a denominar como contrarreforma, o en algunos textos también tú la podrás encontrar como la reforma cristiana o la reforma de la Iglesia Católica. Y finalmente vamos a ver cómo estos dos procesos, es decir, la reforma y la contrarreforma, van a influir fuertemente en la vida social y cultural de Europa y del mundo en general, particularmente en sus primeros inicios dentro de lo que es la Edad Moderna. Primero, la reforma tenemos que situarla históricamente. Este proceso se va a dar aproximadamente desde el siglo XVI en adelante, es decir, estamos dentro del contexto de lo que es la Edad Moderna. Recuerda tú que la Edad Moderna se va a desarrollar desde el siglo XV, año 1492, con el hecho, ¿no es cierto?, del descubrimiento de América, o la caída de Constantinopla con el año 1453, es decir, del siglo XV en adelante, ya los historiadores hablan de lo que es la Edad Moderna. Y dentro del siglo XVI, como dice ahí la imagen, varios religiosos, pensadores, políticos, van a intentar provocar un cambio profundo dentro de los usos y costumbres de la Iglesia Católica en la Europa occidental. Es decir, van a empezar a criticar procesos que se están desarrollando dentro de la Iglesia Católica. En este sentido, principalmente una de las figuras más criticadas va a ser la figura del Papa, quien va a generar, ¿no es cierto?, y quien va a ser la autoridad máxima dentro de la cristiandad. A este movimiento, a todas estas ideas, a todas estas críticas que se le va realizando a la figura del Papa y particularmente a las costumbres y a lo que hacía la Iglesia Católica en la Europa occidental, se le va a denominar el proceso de reforma. Cuando hablamos de Europa occidental, nosotros estamos hablando de la Europa que corresponde a los países que están desde Alemania hasta España, digamos, para diferenciarlo de la Europa más oriental que correspondería hoy día a los países, ¿no es cierto?, como Eslovenia, Eslovaquia y parte de Rusia, que también está dentro de Europa. Como dice ahí la imagen, este movimiento se le llamará reforma protestante también. ¿Por qué protestante? Porque obviamente va a protestar en contra de las acciones que la Iglesia Católica y que particularmente el Papa desarrollaba. Entonces tú a la reforma le podrás denominar reforma religiosa o también reforma protestante, de la cual después, como vamos a ver, van a surgir religiones también. A este movimiento religioso se le llamará reforma protestante por ser un intento de reformar, ¿cierto?, de cambiar algo que ya estaba, reformar la Iglesia cristiana, buscando la revitalización del cristianismo primitivo. Es decir, se le criticaba al Papa y a quienes dirigían la Iglesia católica y cristiana en esa época, que se estaban alejando de lo que el cristianismo había planteado en un inicio. Por lo tanto, estaban perdiendo valores como la austeridad, como la sencillez, y se estaban transformando en una institución que manejaba mucho poder político, que se relacionaba mucho con los reyes. Por lo tanto, todo eso se empezó a generar como una gran crítica en contra de esta Iglesia Católica. Por ese motivo es que nosotros le vamos a denominar reforma protestante.